Hola Mari, Buenas, ¿cómo va? bien, todo bien por suerte. Bárbaro, me alegro. Sí, De a poquito algunos se van ¿sabés conectando. sí, ¿Cómo, Mari? sabés que para entrar, bueno, no podía copiar de la foto y después googleé, me salió infectología es famosa y, y me tiró para un Meet, por eso te dije lo del Meet. Ah, no, Meet era al principio, el primer año, pero no los Ok, podíamos grabar. Como ahora los por podemos eso, grabar, ¿viste? nos fuimos a hacer Zoom. Está perfecto. Pero Así que... bueno, me pasó eso de la página de la Municipalidad de Coronel Suárez, que estaba la promoción, la encontré ahí, anda la inscripción, listo, lo tengo. promocionamos a todo el mundo para que se sume a escucharte. Eh, la tarea que vienen es fantástica. Bueno, ¿vos cómo andás, Mari? ¿Todo bien? Hola, bienvenidos a todos que de a poquito se van sumando. Sumando. Después en el chat cuéntenme de dónde están, que siempre me interesa saber de qué lugar nos están escuchando. Tararara. A ver, pongamos chat, así vemos. ¿Qué escriben? Ahí, a mí se me escucha bien, ¿no? Sí, se te Sole? escucha perfecto. Perfecto. Ename. Perfecto. Sí, hay alguien conectado ahí. Mirá la convocatoria que tenés, Sole. Qué Vos, bien. es toda tuya, ¿eh? Es toda tuya. No, estaba viendo cuando estaba buscando, che, ya 31 mesas, o sea, 4 años, Un muy bien montón. Yo sostenida en no la puedo creer actividad. todavía que sobreviva. Pero sí, re Ah, bien, sí, un montón. la verdad Y que empezamos en el 2021, 22, 23. Claro, en el 2021, en marzo del 2021. Mira, ahí está Mariana desde Córdoba Capital. Bueno, bienvenida Mariana. Bienvenidos todos, ¿no? Pero vamos escuchando gente de dónde está. Esto creo que yo ya te había contado, Mari, bueno, para todos, igualmente los que están sumándose, recuerden que estos Ateneos quedan grabados en un canal de YouTube que es Infecto Viral. Ahí lo pueden ver, pueden copiar el link y pasárselo a la persona que le interese el tema. Eh, Se hizo hace un mes y medio también. Mira, acá interrumpo mi coso con Kenia Cambrón desde Ajuchitlán, es desde México. ¡Qué bueno! Buenísimo. Mirá qué internacional. lindo que haya gente de todos lados. Bueno, esto, como les decía, está en Infecto Viral, es un canal de YouTube en donde pueden ver todos los Ateneos. A partir del año pasado los pudimos ir grabando y están subidos a la página. Como les decía, pueden copiar el link y pasárselos, es absolutamente gratuito, se lo pueden pasar a todas las personas que deseen. Y hace un mes y medio hubo una jornada acá de infectología, la quinta jornada regional de infectología, tenemos como directora a una de las referentes de infectología a nivel nacional, que es la doctora Silvia González Ayala. Y bueno, y pudimos lograr también grabar todas las clases, todas las disertaciones que hubo en la jornada y también están subidas ahí al canal de YouTube. Se habló de dengue en la Argentina, de hepatitis C, también de VIH, de mordeduras de animales, fundamentalmente de perros y gatos, y prevención del accidente potencialmente rábico. Así que bueno, hay varios temas que también las jornadas pude subirlas, así que están todas en ese lugar. Bueno, tenemos algunas personas más desde Perú, Trujillo, bueno, bienvenidos, qué bueno. Diego García Díaz, Luis Infanzón desde La Plata, Buenos Aires, Pablo Londoño desde Colombia, qué bueno. En realidad esto, para los que no saben, eh, esta mesa mensualmente se sube como link a la aplicación, a la app Antibiotic App,
y ahí les hace un recordatorio y una comunicación de la mesa. Por eso tenemos, mira, Pedro Ponce desde Ecuador también, bienvenido. Tenemos gente de toda Latinoamérica, así que es buenísimo porque podemos compartir las experiencias de todos los profesionales de la salud, ya sea médicos, a veces ha habido enfermeros o algunos otros profesionales de la salud, y no solo infectólogos, porque esto comenzó siendo para infectólogos y después se fueron sumando médicos clínicos y médicos generalistas, así que bienvenidos todos. Seguimos viendo que hay gente también, Mónica Ambriz de México, Ángel Muñoz desde Panamá, bueno, Jonathan Ribeiro desde Brasil. Qué bueno, bueno. Bienvenidos todos, esperemos que esta actividad les sea de utilidad. Y bueno, voy a presentar otra vez, porque ya la hemos tenido, a Marisa Fernández, es una colega infectóloga brillante. No es porque está acá, sino porque es real. Ella es médica infectóloga, trabaja en el Hospital de Muñiz y en el Fatal Achabén también, y hoy nos va a hablar acerca de la importancia de la enfermedad de Chagas en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Es un tema sumamente específico. Hoy me preguntaban por qué había elegido este tema y en realidad el año pasado vimos un poco que también está subido a la página, un poco la actualización del diagnóstico y el tratamiento. Mari, era así, diagnóstico y Sí, sí, tratamiento. sí, sí. Charlaste un Era poquito novedades, las novedades de diagnóstico y novedades, tratamiento. actualización sobre eso, sobre esos dos temas en cuanto a Chagas. Ella es una referente de esta enfermedad de Chagas y hoy nos va a hablar puntualmente de un grupo de pacientes que son los inmunocomprometidos. Así que, bueno, bienvenida Marisa, para nosotros siempre es Mari, y bueno, te escuchamos cuando quieras hablar sobre este tema. Dale, perfecto. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, felicitaciones, Sole, toda la convocatoria que tenés. Como ya venía diciendo, me vine a dar cosas, pero vamos a salir. Eh, la constancia en tener esta actividad que empezó, según lo que yo tengo entendido, para infectólogos que estaban aislados en el interior para colaborarse en el interior de Argentina. Yo pensaba que seguía el mismo target, pero bienvenido a toda la comunidad latinoamericana, a toda esta gran región que somos todos. Así que voy a hablar mucho, no voy a hablar mucho, pero sí voy a mencionar más de las pautas de Argentina, que es donde hay más conocimiento. Eh, y bueno, vamos a trabajar sobre eso. Bueno, vamos a empezar. Bueno, primero esta la presentación de difusión que hizo Sole. Se iba a conectar una amiga nuestra, Sole de Bahía Blanca, Vamos a ver que si creo, Gaby llega. que creo que si ve esta foto, no estoy segura, se va a ofender, porque no me queda muy en claro si lo que tenemos atrás es una vinchuca, un ¿O no? pito, un chinche, un barbeiro, o si es una chinche de cama. Cosas que pasan nada más a la tecnología. Tal cual. Bueno, bueno, vamos a empezar con un par de conceptos generales sobre la infección por Trypanosoma cruzi, por la enfermedad de Chagas. Primero que en la fase aguda, en la primoinfección, vamos a detectar las formas de tripomastigotes en sangre y esa es la forma de diagnóstico. Si en esta fase aguda nosotros no hacemos tratamiento etiológico, va a evolucionar a la fase crónica. Después de los 6 meses de la infección, los pacientes van a tener serologías positivas. En Chagas no se genera la división de IgM e IgG para infección, sino que son anticuerpos totales, ¿sí? Y algo que está establecido desde los años 80 es que el diagnóstico en fase crónica es por dupla serológica. ¿Por qué? Porque haciendo una sola técnica, de las técnicas que estaban en el 85, en los años 80, la sensibilidad y la especificidad no eran buenas. Entonces, haciendo una combinación de dos técnicas, con eso se mejoraba. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que tienen infección crónica? Después de años de evolución, decenios de años, un 30% de estas personas que tienen la infección crónica van a desarrollar una cardiopatía y o patología digestiva. Y además, para saber un dato, es que estos pacientes que tienen infección crónica también tienen parasitemias intermitente, que es raro, difícil de que se detecten por un STRUT, por un método parasitológico directo, pero sí lo vamos a poder hacer por métodos parasitológicos que amplifican el estilo del senodiagnóstico, el hemocultivo o la PCR.
O sea, tener cualquiera de estos resultados no implica que estemos en fase aguda, sino que hay que intentar de ver qué nos puede ayudar para diferenciar si estamos en fase aguda o crónica. Los pacientes que tienen Chagas con infección crónica ante situaciones de inmunocompromiso pueden hacer una reactivación o una recrudescencia. Y como todo lo que nos pasa con las infecciones oportunistas en inmunocomprometidos, son de riesgo de vida. Por eso es que hicimos esta mesa y pusimos este título. Además, también tenemos que pacientes inmunocomprometidos pueden estar expuestos a riesgo de infección. El ejemplo es en trasplante de órganos cuando el donante es positivo y el receptor es negativo, y el donante es positivo para Chagas, entonces va a haber un riesgo de transmisión en un paciente que no tiene capacidad de respuesta. Entonces, una prima infección en este paciente inmunocomprometido va a ser una infección grave. Entonces, con esto siempre tenemos que pensar en Chagas en los huéspedes inmunocomprometidos que tengan riesgo de exposición o que tengan epidemiología, ya sea por donde vivieron, por donde vivió su madre, su abuela, o la exposición que tenga. Dentro de los inmunocomprometidos, con Chagas vamos a tener riesgo de reactivación, donde tenemos más datos, son los pacientes que tienen HIV en estatus de SIDA con inmunocompromiso severo, en los receptores de trasplante de órganos, ese segundo grupo de que está claro que sucede esto. Después también tenemos en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y tratamiento biológico, acá la información ya empieza a ser más dispersa, y también en pacientes con enfermedades oncohematológicas, que acá aún es más dispersa todavía. El otro grupo que estábamos hablando es la prima infección o la infección derivada por donante de órgano en los receptores de un órgano que sea positivo. Todo esto lo vamos a diagnosticar a través de parasitemia. Eso es lo que nos va a marcar de que este paciente está en una reactivación o en una fase aguda. Ahora, ¿cuál es la tasa de reactivación? Esto va a variar mucho dependiendo de la intensidad del inmunocompromiso, el criterio que se utilice y la variabilidad de la cepa de Trypanosoma cruzi. Porque tenemos 6 DTU más una DTU que se llama BAT, que por el momento solamente se encontró en murciélagos, y cada una de estas DTU, estas cepas, responden de manera distinta. Este concepto de saber que lo que está publicado, reportado, los grupos de trabajo que están con trasplante, con HIV o lo que sea, tienen diferentes criterios, lo saqué de Ligia Periotti, que es una infectóloga del Hospital das Clínicas de Sao Paulo, que lo dejó recientemente, que es algo obvio, pero me parece que es algo para tener en cuenta, que es difícil de sistematizar la información que hay. Bueno, el tema que yo más sé de inmunocompromiso, que yo tengo una experiencia personal, y un gusto personal porque busco todos estos pacientes y los sigo y es, che, ¿cómo está evolucionando? Por más de que no sea un paciente que esté internado en mi sala, es el tema de Chagas y HIV. ¿Qué es lo que sabemos de la reactivación de Chagas en pacientes con HIV? Una, que es un evento definidor de SIDA. Esto ya se estableció en el año 2005 en Brasil. De los primeros casos que se diagnosticaron de reactivación de Chagas en HIV, tenemos que en Brasil ya se describieron casos de tripomastigotes en líquido cefalorraquídeo en 1989, y el año siguiente, en el año 90, en una lesión ocupante del céfalo, con una biopsia se vieron a mastigotes. Entonces, a partir de ahí ya sabemos de que desde esos años en adelante va a haber siempre casos reportados esporádicamente. No son grandes cortes, lo que vamos a encontrar son series y reportes de caso, es eso. Las manifestaciones clínicas son bastante consistentes, casi todas son afectaciones del sistema nervioso y afectaciones cardíacas. La mortalidad sin tratamiento es 100% en todas estas, pero como se demora muchas veces en el diagnóstico, inclusive con el tratamiento que se hace en un grado muy avanzado de esta reactivación, sigue siendo alta. Se habla por la literatura de un 66-100% en sistema nervioso central y de un 19-25% en afectación cardíaca. La afectación cardíaca que produce es miocarditis y pericarditis, lo más relatado. Y esta alta mortalidad, como le decías recién, es porque se demora mucho la sospecha. Si demoramos la sospecha, vamos a demorar el diagnóstico, y si demoramos el diagnóstico, vamos a demorar el tratamiento específico. ¿Y por qué se demora la sospecha? Porque es algo poco frecuente, ¿sí? A mí me encanta, yo los busco, a mí me pones una lesión ocupante de encéfalo y primero te voy a decir chagoma antes que decir toxoplasma, que es lo más frecuente, pero hay que ponerlo en el diagnóstico diferencial, como todas las infecciones oportunistas.
Lo más frecuente que dijimos que afecta es el sistema nervioso central, en el modelo HIV. Dentro de la afectación del sistema nervioso central, lo más frecuente es un absceso, una lesión ocupante de encéfalo, ¿sí? Y también se puede presentar como meningitis, sin lesión ocupante. Este estudio que tengo acá es un estudio que hicieron en el Hospital Muñiz, lo hizo el doctor Corti, donde de pacientes que habían ingresado por lesiones ocupantes de encéfalo, se puso tratamiento para toxoplasmosis, por lejos lo más frecuente. Como no tuvieron respuesta ni clínica ni por imágenes a toxoplasmosis, se hizo la biopsia estereotáxica. Hicieron la biopsia estereotáxica y de 83 pacientes vieron que había leucoencefalopatía, linfoma, toxo, seguía habiendo toxo. Había unos que no pudieron determinar la etiología, neoplasia, tuberculosis y Chagas. Los casos de Chagas eran bajos, ¿sí? Estamos hablando de un 2% en pacientes que no habían respondido al tratamiento para toxo, por lo cual todos los que eran toxos ya habían pasado. Entonces es baja la frecuencia que hay. ¿Qué es lo que sabemos de las reactivaciones en sistema nervioso central y en modelo HIV-Sida? La manera de hacer el diagnóstico, lo que tiene más sensibilidad hasta el día de la fecha, es el tema del parasitológico directo del líquido cefalorraquídeo, porque lo que más afecta al modelo HIV y lo más grave que es la afectación al sistema nervioso central. Entonces, un paciente que tiene epidemiología para Chagas y que viene con algún síntoma neurológico, si lo podemos punzar, lo vamos a punzar y vamos a verla al directo. Y ahí se observa el parásito. ¿Sí? También nos puede ayudar, si no lo podemos punzar, porque tiene una lesión ocupante de encéfalo muy grande que tiene contraindicada la punción, hacer parasitemias en sangre periférica, que lo que se utiliza es el método de Struth. Acá la sensibilidad cae, pero bueno, si haces varias veces, días consecutivos, esa sensibilidad va a aumentar. Otro dato para saber es que dentro de los pacientes HIV en las cortes donde se diagnosticaron reactivación, hay entre un 15 y un 25%, varían según las cortes, que tienen serologías negativas para cruci. Esto se piensa que es por el inmunocompromiso, que hace que pierda anticuerpos, y se vio que esto era más prevalente para los adictos endovenosos. La teoría, la hipótesis, porque es imposible verificarlo, es de que se produce la infección de HIV y de cruci de manera simultánea, entonces de ahí no se puede generar una respuesta inmunológica, ¿no? Una producción de anticuerpos, y por eso serían negativos, ¿sí? Otro dato que es importante es que todos los casos de reactivación son pacientes que tienen cargas virales detectables, o sea, o están sin tratamiento antirretroviral, o si están con tratamiento antirretroviral, están en fallo virológico, ¿sí? Los brasileros, hay dos expertos, Eros de Almeida y María Chicanay. Ellos dicen, nosotros tenemos un caso que estaba con carga viral indetectable, no está publicado. Hasta que no lo publiquen, yo voy a seguir diciendo esto porque es una cuestión constante que se ven en todas las publicaciones, en todos los casos. Otra cuestión que también se ve es que, como son pacientes con un gran inmunocompromiso, algunos tienen lesión ocupante de céfalo con edema y otros tienen otros oportunismos, por ejemplo, neumonía por neumocistis girovesi, entonces tienen corticoides a altas dosis. No sabemos si esos corticoides facilitan, es un factor de inmunocompromiso más para la reactivación o si es solamente una coincidencia. Pero cuando se ven las cortes o las series de casos que son chiquitas, se ve que la gran mayoría de los pacientes que reactivan tienen altas dosis de corticoides. Otro dato es los CD4. Las reactivaciones se ven en la mayoría de pacientes que tienen menos de 100 CD4. Inclusive los últimos pacientes que yo vi reactivados, los últimos 8 que vi en el hospital, todos tenían menos de 50, o sea, no llegaba a 100 ni sumándolos. Pero hay relatos en diferentes cortes de pacientes que reactivan a pesar de tener altos CD4, ¿sí? De 400, de 500, de 350. Entonces, tener alto CD4 no excluye la chance de reactivarse. ¿Dónde se reactiva Trypanosoma cruzi? En cualquier órgano. Se ha visto en modelo HIV, se ha visto en líquido pleural, en líquido ascítico, en biopsias de duodeno en pacientes que tenían diarrea crónica, en un PAP de una mujer que estaba embarazada,
Sí, le hicieron PAP, lo vieron ahí, hicieron tratamiento. Hay un único caso de una paniculitis, que la paniculitis se ve más que nada como reactivación en trasplantados, no en HIV, pero también lo tenemos en tejido. Así que yo no sé cómo, pero este parásito llega a todos lados y lo vamos a poder encontrar en cualquier lugar. Lo más frecuente y todo lo que está relatado, sistema nervioso central y cardíaco, pero este parásito llega a todos los tejidos. Y otro dato es que la coinfección sin tratamiento del HIV aumenta la transmisión de las dos infecciones, tanto de HIV como de cruzi. Estos son todos con casos de dos pacientes en Brasil y en Argentina. Es muy chiquito, pero como una transmisibilidad 100% llamó mucho la atención. Y eso se puede explicar porque si no tenés controlado, tenés más parásitos. Si tenés más parásitos, más chance de que atraviese la placenta. Esto, esto lo uso siempre porque me encanta. Este es un estudio que se hizo en Bolivia. Ellos estaban buscando un antígeno urinario para poder predecir este riesgo de reactivación. Y yo lo utilizo porque tengo muchísima información. Ellos lo que clasificaron en los pacientes, todos estos son un total de 31 pacientes. Estos 31 pacientes tienen Chagas y tienen HIV. ¿Sí? Ellos dividieron en 3 grupos. Un grupo que tenían Strut positivo, que son los 7 pacientes de arriba. Otro grupo que tenían PCR positiva, que son del 8 al 19, y otro grupo que tenían Strut y PCRs negativas para cruzi. Entonces tenemos los reactivados, que son los de arriba. En este grupo marqué en rojo los que estaban con tratamiento antirretroviral. Había 2 pacientes con tratamiento antirretroviral. Cuando vamos a ver la carga viral, tenían cargas elevadas, con lo cual no era efectivo. Y vemos que hay además un paciente que tenía alto CD4. Después vamos al grupo que tiene PCR positiva. Estos pacientes que tenían PCR positiva con Strut negativo, ninguno tenía ninguna manifestación clínica. Entonces no sé si estoy en fase crónica o en que está algo queriendo reactivar. Por el momento estaba estable. Y los pacientes de abajo, que son pacientes PCR y Strut negativo, lo que vamos a encontrar es que son pacientes que tienen manifestaciones cardíacas por Chagas crónico. Además de tener HIV, también siguen teniendo Chagas y no nos tenemos que olvidar que son infecciones crónicas y que hay que controlarlas habitualmente. Una vez que se diagnostica la reactivación, si lo diagnosticamos tempranamente, no demoramos 3 semanas porque no sabemos qué es lo que tiene, no tomamos las muestras o no lo pensamos en el diagnóstico diferencial, la verdad que los pacientes responden muy bien. El control parasitológico lo hacen bastante bien y bastante rápido. En una semana, si lo detectamos en sangre, no lo vamos a dejar de detectar. La sobrevida del paciente va a depender, además de Chagas, va a depender de otras infecciones oportunistas, que es muy frecuente que además de tener la reactivación de Chagas, tengan otras infecciones oportunistas. El tratamiento es Besnidazol, lo que nosotros más usamos, lo que más experiencia tenemos. Si hay eventos adversos, Serrotan y Furtimox. Y si hay intolerancia para los dos, existe la opción de usar posaconazol, que tiene un efecto, nosotros le decimos tripanostático, porque una vez que se suspende, se vuelve a replicar, pero tiene menos toxicidad que los otros dos. Entonces hay que pensarlo como una alternativa. ¿Cuál es la contra del posaconazol? Es que la llegada al sistema nervioso central es errática. Entonces no sabemos cuánto concentra y las reactivaciones de mayoría son el sistema nervioso central. Pero hay que pensarlo como una alternativa. Cuando no tenemos la vía oral, porque Besniazol y Fortimox solamente existen comprimidos. Pero es para ir pensando eso. Y después lo otro que es importante es iniciar HART lo más rápido posible. Una vez que controlamos la infección por HIV, este parásito también se va a controlar independientemente del tratamiento parasitario. Este es un estudio que nosotros publicamos, que no se vuelvan locos porque es una tablita con muchos números, que fue que tuvimos la oportunidad en pacientes dosar la concentración de besnidazol en líquido cefalorraquídeo. Nos comentan que estaban, que lo iban a punzar por otra cosa. Me guardé la muestra, hablé con un grupo con el que yo trabajo que veníamos dosando y dosamos. Del lado de la derecha, lo que vamos a tener es el dosaje en sistema nervioso central y del lado de la izquierda de esa columna es el dosaje en sangre periférica. Cuando vemos los dosajes de besnidazol en sangre periférica, son todos bastante buenos, salvo para un paciente, y cuando vamos a ver el dosaje en sistema nervioso central, son todas concentraciones muy bajas. Está bien que esto eran muestras de oportunidad, no eran en el pico
que debería estar Vesnidazol en el líquido, pero eran todas concentraciones muy bajas. Nosotros hablamos que para Vesnidazol, para Cruci, la SIM es de 2 microgramos sobre mililitro, y estos pacientes tenían todos menos de 1. Este LOD es límite de detección, no lo detectaba el método, ¿sí? Y estos son 6 pacientes, todos por debajo de 1, ¿sí? Acá voy a marcar 2, pero antes de estas marcas es la paciente A y la paciente F, que tenían bajas concentraciones, las dos sobrevivieron, anduvieron muy bien. Estos que están marcados acá, les quiero mostrar el paciente E, que no se detectaba ni en sangre ni en plasma, y el paciente C, que era el que tenía más alta concentración de esta cortecita. Porque ahora voy a marcar las PCR de estos pacientes. Perdón que son muchos datos crudos, pero nunca los puedo sintetizar porque cada paciente hace pequeñas diferencias y no los puedo juntar y agrupar para contarlos. Estos son todos pacientes que se sospechó reactivación, que se le puso Vesnidazol o Nifurtimox a una de las pacientes y que se le hizo seguimiento con biología molecular. Todos estos, los que tenemos de arriba, el primer grupo es que tenían un parasitológico positivo, ¿sí? En líquido cefalorraquídeo. Abajo tenemos uno que tenía el Strut positivo y el líquido era negativo, y abajo era un paciente que tenía alta sospecha, y por mala respuesta se puso tratamiento empírico. Bueno, más allá de esto, la mayoría de estos pacientes, las PCRs la negativizaron a la semana en sangre periférica para Cruci. Entonces tenés una respuesta, donde llega bien el Vesnidazol, responde bárbaro. El paciente que no se detectaba Vesnidazol ni en sangre ni en líquido, uno de los que les mostré, ese paciente fue el único que mantuvo cargas parasitarias elevadas durante el tratamiento. ¿Y por qué este paciente no concentraba? De todos estos pacientes que están acá a esta corte, era el único que estaba recibiendo el Vesnidazol por sonda nasogástrica y que estaba ventilado. Así que no sabemos si es o porque no llega bien, o porque necesita más acidez, o porque el peristaltismo del paciente crítico, o por el tercer espacio. ¿Por qué este paciente no llegó a tener Vesnidazol en sangre? Entonces no pudo controlar la infección. El otro paciente que está marcado era el que tenía concentración más alta de la corte de Vesnidazol en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, este paciente, a la semana de tratamiento, que lo volvieron a punzar y podemos ver en el dosaje de Vesnidazol y la cuantificación, aumentó la cantidad de parásitos. No tenemos idea por qué, porque lo de sangre periférica los controló. Fue el único. ¿Por qué hizo? No lo sé. Este paciente que aumentó terminó falleciendo, pero además de tener reactivación de Chagas, tenía también criptococosis, tenía citomegalovirus, tenía Mycobacterium tuberculosis, todo crecido del líquido cefalorraquídeo. Tenía demasiadas infecciones oportunistas y el pronóstico era malo, porque además eran todas en el sistema nervioso central. Bueno, ahora para ir cerrando un poco, datos de reactivaciones en el Hospital Muñiz. Yo dije que eran pocos los casos, en casi 28 años, casi 30 años de seguimiento, de mucha experiencia en el hospital, es un hospital de infecciosas en la ciudad de Buenos Aires, hay 30 casos, ¿sí? Ahora, en estos últimos 3 años, hay 3 casos más. Oh, caramba, qué coincidencia. Uno por año. De estos 30 casos, lo que vemos que tenían un promedio de 40 años. Sabemos que el HIV en el principio de lo que era la epidemia de HIV, era pacientes más jóvenes, la mayoría hombres. Por eso también hay un gran porcentaje que eran hombres, o chico porcentaje que eran mujeres. De esta corte, la mayoría de los pacientes tenían, casi 80% tenían menos de 100 CD4, y el 80% tenía infecciones oportunistas. Son todos los datos que ya vine nombrando antes. De estos 30 reactivados, 100% de los pacientes tenían síntomas neurológicos, mientras que un 16% tenían síntomas cardíacos, además de los neurológicos. Estas son algunas imágenes, ¿sí? Créanme que las de arriba, que son mujeres, además yo tengo una subjetividad y pienso que las mujeres tienen mejor sobrevida a la reactivación, eh, son pacientes que sobrevivieron, ¿sí? Son lesiones ocupantes del céfalo muy grandes que desplazan la línea media. Una de estas pacientes se punzó, ¿sí? Difícil tomar esa decisión, pero ante el deterioro y la necesidad de tomar una muestra, los médicos tratantes decidieron hacer eso, se diagnosticó, recibió el tratamiento y mejoró.
y de las otras pacientes se diagnosticó por sangre periférica, por Struth. Este paciente, el de abajo, ven la lesión heterogénea que tiene acá, que es muy grande. Este es el paciente que estaba en terapia intensiva. Y esta resonancia, la otra que queda sola, es del paciente que controló la parasitemia en sangre, pero no controló la parasitorraquia, que no sabemos por qué. Bueno, de esta corte de 30 pacientes, 18 pacientes tenían las serologías negativas o discordantes. Seguimos con los datos que ya están establecidos. Y la mayoría de los diagnósticos fue por visualización de los tripos mastigotes en líquido cefalorraquídeo. Hubo 3 pacientes que fueron por necropsia, 2 son de la corte de Corti y uno fue en la necropsia que se hizo. Estos pacientes se trataron con Nifurtimox, la mayoría empezó porque era lo que había, se tuvieron que rotar a Nifurtimox por evento adverso. De los 10 pacientes que pudieron completar 30 días de tratamiento, o sea que tenían tela de sobrevida, 8 pacientes tuvieron una sobrevida mayor a 2 años, ¿sí? Hay uno que es el que más está viviendo, lleva como 9 años de sobrevida. Ya está, una vez que pasó la reactivación, ya está. Y de los 2 pacientes que estos pasaron los 30 días de tratamiento y no sobrevivieron más de 2 años, uno falleció por un linfoma y el otro falleció por un estatus epiléptico, por las convulsiones residuales que le habían quedado porque él también había tenido toxo en cerebro. O sea, no era por el Chagas en sí, no era por la reactivación de Chagas, sino por secuelas o por otros oportunismos. Así que también la mortalidad es alta, sí, la mortalidad es alta, pero también hay cuestiones que lo hacen más dificultosa. Cosas que no sabemos de Chagas y HIV. No sabemos si se produce reconstitución inmune. Hay un único artículo que es medio dudoso que habla de una paniculitis cuando le ponen tratamiento antirretroviral y que de esa paniculitis aíslan a mastigotes de Cruzi. Entonces sería lo único que sea medio dudoso. Como nosotros tenemos mucha reactivación en el sistema nervioso central, tener una reconstitución en el sistema nervioso central genera un poco de estrés de nervio. Pero la verdad es que de las cortes, de los sobrevivientes que hay, no hay reporte de reconstitución inmune por Cruzi. ¿Qué cosas no sabemos? Es la utilidad de la PCR para Cruzi, ¿sí? Como ya les dije, la PCR puede ser positiva en pacientes crónicos, entonces no podemos diferenciarlo. Si tenemos la accesibilidad para cuantificar, hacer una PCR cuantitativa, nos puede ayudar un poco a empezar la carga parasitaria. Pero hasta el día de la fecha, todos los biólogos moleculares que trabajan en Cruzi y quienes trabajan con pacientes con inmunocompromiso, no pudieron encontrar un punto de corte para decir, listo, esto es una alta carga. De una manera totalmente empírica, con la jefa del departamento de diagnóstico del instituto, hablamos menos de 10 equivalente parasitario, nos impresiona que es más una infección crónica, más de 100 nos impresiona más que es algo que está queriendo reactivar. En el medio tenemos una brecha que no sabes qué hacer. Y esto es impresión porque no tenemos números para poder decir eso, porque hay muchas Mari, variantes. Sí, perdón, menos de 10 y más de 100 no te entendí bien. sí, menos de 10 y Nada, más de estiman 100, ustedes. pero es un estimativo a ojo. ¿Sí? Hay pacientes que han tenido estro positivo con 20 equivalentes parasitarios y hay Ah, pacientes que han tenido 200 equivalentes parasitarios y que han controlado espontáneamente esa parasitemia sin tratamiento mediante. Son menos. En claro, general ves que esos extremos tienden a ir para crónico y para cosas. sí, 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 Pero tal es cual. algo muy es de observación, pero varían un montón. Es muy difícil de controlar. Sí, lo que puede servir es para ver de que sea efectivo en sangre. Vos esperás que la semana esté negativa esta PCR, Claro, claro. esté reactiva. Eso sí, lo esperás porque eso lo vemos en los crónicos, en los agudos y en los reactivados. Después, otra cosa que no sabemos es si el Besnidazol y el Nifurtimox interaccionan con otros medicamentos. Posta que algo que nos llamó la atención y nos sorprendió es encontrar concentraciones tan bajas en líquido cefalorraquídeo. Estos pacientes tenían la barrera hematocefálica todos alterados, o sea, la barrera hematocefálica no existía en estos pacientes y tenían unos chagomas horribles. ¿Qué fue lo que hizo que las concentraciones sean tan bajas, teniendo concentraciones en plasmas normales? Los otros medicamentos estaban todos los pacientes polimedicados. Al día de la fecha no sabemos cómo se metabolizan ni el nifurtimox ni el benizazol.
Así que es una duda que es para tener en cuenta si el paciente no responde terapéuticamente, considerar aumentar el Besnidazol o el Nifurtimox, más si tenés sistema nervioso central. Si podés dosar, no está estandarizado, fantástico. Y Yo yo te tengo digo, una, yo te digo quiénes pueden dosar. claro, yo tengo una Si pregunta. vos, ¿No se hacen esos dosajes, no se hace más investigación porque hay poco N o porque no le interesa? Sabemos que es una de las desatendidas estas, ¿no? Tenemos el listado y sabemos eh, que es una de las desatendidas, pero queda como tan en evidencia que es desatendida con esto que vos que estás en medio de esta patología continuamente, ¿cuál es tu opinión? mirá, la verdad es que no son muchos los grupos de trabajo, ¿sí? Yo con los que hice dosaje eran grupos de investigación y para 2 pacientes que me habían consultado que no estaban respondiendo bien, hicimos el dosaje. Fue, chicos, ¿pueden hacer el dosaje? Sí, Marisa, hacemos así, así, se acomodan, ponen el equipo, le piden al otro, sacan el turno. La verdad que se removieron, que es el grupo del Gutiérrez y el grupo de Exactas de La Plata. ¿Sí? Ellos estandarizaron, porque todo eso tienen que validar la metodología. Claro, ¿Sí? Y validaron la metodología y una vez que la tienen pueden hacer transferencias, pero por ejemplo del grupo del Gutiérrez ellos hacen los dos grupos trabajan con HPLC, cristalografía de alta, bla, bla, bla. El grupo del Gutiérrez lo mide con un espectrómetro de masa, está roto. ¿Sí? claro. Y el Qué de La Plata lo difícil utiliza, todo en este el de La país. Plata, el de La Plata lo utiliza ultravioleta, pero pasa que necesitan más volumen de muestra. Es la diferencia que tienen esos dos. Yo les pregunté a los dos para hacer transferencia y no llegaron a nadie que pudiera hacer transferencia. Hay grupos que trabajan HPLC con otras drogas, sí, pero no llegaron a nadie que se llegara a interesar. Claro. Pero bueno, es lo que hay. Si quieren les Ujú. llamo y es transferible, pasar en la curva. Claro, Les decimos que hagan sí. las cosas, ¿sí? Y si no, hacerlo empíricamente. Eso es también para considerarlo. Otra de las cosas que no sabemos es si hay interacciones con los antirretrovirales. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral, que es pacientes crónicos con Chagas y HIV, con tratamiento antirretroviral efectivo, cosa que es la prioridad siempre. Y lo que estamos viendo es que no hay una gran interferencia en esos grupos durante el tratamiento con Besnidazol. ¿Sí? Bien. Pero es N chiquito, porque todos Claro, son es un nenes nene muy chiquitos. pequeñito. Ujú. Sí. Y después otra de las dudas es, si hago tratamiento para CRUSI en la fase crónica, ¿disminuyo la chance de reactivación porque bajo la carga parasitaria? Es un interrogante. No sabemos. Puede que sí, puede que no. No podemos aseverar ninguna de las dos. Yo intentaría hacerle un crónico, sí, yo intentaría hacerle un crónico, sí, estoy Por tranquila las con dudas, eso. claro. Sí, por la duda, me siento más tranquila, pero la verdad que con eso le bajo la chance, no lo sé. ¿Qué es lo Bien. que pasó? Hay Justo poca ahora tengo evidencia una... científica, tenemos No hay datos, poco no hay papel datos. incluso, ¿no? Sí, sí, sí tenemos un par de datos de pacientes que reactivaron, hicieron tratamiento, controlaron y volvieron a reactivar. Pero todo eso depende del abandono de los antirretrovirales. Claro. Sí, el tema es que te viene una pandemia y el paciente no tiene acceso, no llega al sistema, Y nos y destruyó, ahí es por donde tiene la supuesto. exposición. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces, cerramos el tema. No sé cómo estoy el tiempo No, porque pues estás perfecta. hablo mucho. No, pero me quedan las otras. Pero vas bien, tranqui. Bien, entonces conclusiones sobre Chagas y HIV. ¿Sí? La reactivación nuevamente lo vamos a tener en un paciente complejo y grave. ¿Sí? La reactivación es muy poco frecuente, pero tiene alta mortalidad y por eso la tenemos que incluir en el diagnóstico diferencial siempre y la tenemos que sospechar y la tenemos que buscar. Si sospecho, tengo que hacer estudios parasitológicos de las muestras que tengo disponibles. Si tengo síntomas del sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo. Si no puedo punzar, estrut, 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 y si no, biopsias del tejido que sea. ¿Sí? Nosotros, cuando pensamos oportunismo, biopsiamos y mandamos muestras para todo lo que sea, vamos a incluir un parasitológico en eso. Una vez que tenemos diagnosticada la reactivación, tratamiento inmediato. No tengo 24 horas para esperar. Se trata, ¿sí? Y tienen muy buena respuesta. Si no tengo respuesta dentro de la primera semana, evaluar de aumentar la dosis, principalmente si tienen afectación del sistema nervioso central. Esto la verdad que lo digo con un nene muy chiquito,
pero todas las veces que medimos en líquido cefalorraquídeo fue tan bajo que tengo la casi certeza o la convicción de que hay que aumentar cuando no responde. Toda esta experiencia es del hospital, ¿sí? Que tiene toda la historia y tiene toda la capacidad de diagnóstico y por eso podemos traerla para acá. Bueno, Nuestro tan querido Muñiz. totalmente. Ahora yo de esto voy a hablar más que nada de lo que leo, de lo que me comentan y de información que me pasan del departamento de diagnóstico sobre pacientes que hacen seguimiento con trasplante. No es una experiencia Personal. netamente personal, no son pacientes, yo no sigo pacientes trasplantados. Para un minutito Eh, que hicieron una pregunta acá. dale. Pacientes que, antes de que pasemos, digo, que observaron la chinche y tienen picaduras sin ninguna sintomatología. ¿Con pruebas serológicas podemos dar seguimiento? Pregunta Sandro Mazamitla. Bueno, esto pasamos a lo que es la transmisión por picaduras de vectores. La verdad que es baja la transmisión por una picadura, por dos picaduras. Hay un investigador que en los años 80 estimó que se necesitan 1400 picaduras para que haya una transmisión de cruci, ¿sí? Está bien que eso te puede pasar con una o con 2800. La indicación que si tenés picadura es, y si tenés solamente la lesión de la picadura, que no tenés una induración que te dure más de una semana, que no tenés fiebre, que no tenés diarrea, que no tenés síntomas de agudo, es seguirlo serológicamente. Hay un estudio de los años 69 que la estabilización de los anticuerpos, la evolución es a los 6 meses. Entonces, nuestra indicación es un basal a los 6 meses y a los 12 meses. Si la serología es negativa, listo, descarto infección. Si el paciente me hace algún síntoma agudo, tengo que buscar métodos parasitológicos. Pero eso es por lugares que haya riesgo de transmisión vectorial. Nosotros acá en Argentina son muy pocos los lugares. Hay, pero son pocos. ¿Seguimos? Perfecto, muchísimas gracias. Sí, sí. Bien. Bueno, Chague trasplante. En Argentina, por ley, es obligatorio testear a todos los receptores y dadores de órgano, ¿sí? Esto es un estudio de una publicación del 2010 de la Comisión de Trasplante de SADI. Es una corte en realidad que hacen, pues hacen otras colaboraciones con otros especialistas de centro de trasplante. Y lo que vemos es que de pacientes que están en listas de espera de órganos, tenemos cierta prevalencia de infección por Chagas, ¿sí? La más frecuente, porque es una de las causas, es la lista de espera de trasplante cardíaco, ¿sí? Estos pacientes tienen riesgo de reactivación, Lo que más se ve en el trasplante cardíaco, porque es el que tiene más inmunocompromiso, inmunosupresión. Las series relatan de un 20 a un 90%, un poco menos con trasplante de médula ósea, que también tiene, hablamos de un 17 a un 44%, y después con el resto de los órganos es un poco menos. Lo que es importante de estos pacientes que reactivan es que mientras si se hace el monitoreo y el diagnóstico de la parasitemia es precoz, eh, la verdad que le pones el tratamiento y andan joya. O sea, no es que se mueren por la reactivación, siempre y cuando todo sea precoz, cuando todavía no dio síntomas. Sí, cuando da síntomas, dependiendo cuánto tiempo tardamos en diagnosticar esa etiología, es que va a ser la evolución. Después tenemos donantes que son positivos. En Argentina, todas las personas que tienen Chagas pueden ser donantes, salvo donantes de corazón y donantes de tubo digestivo, porque es donde puede haber un daño in situ que no se puede detectar clínicamente, ¿sí? Muchas veces los donantes pueden ser tanto cadavéricos como vivos, ¿sí? De riñón y de hígado es lo que más se ve. Y en estas situaciones, si hay tiempo para el receptor, se intenta hacer un tratamiento tripanocida para bajar la carga parasitaria y con eso bajar la chance de transmitir Chagas con el órgano o con el tejido. Ahora vamos de vuelta a los receptores positivos. Con el tema del trasplante cardíaco, existe lo que es la paradoja del paciente con Chagas. Esto está fuera de foco, pero porque no lo conseguí mejor. Y esto es un Kaplan-Meier de sobrevida, mortalidad pura.
Las primeras dos líneas negras muestran la primera que cae, o sea, la que tiene más mortalidad, son pacientes en lista de espera que tienen Chagas. Y la segunda línea, que se corre un poquito, no mucho, pero se corre, son pacientes en lista de espera de trasplante cardíaco por otra causa que no sea Chagas. Los pacientes con Chagas que están en lista de espera se mueren antes. ¿Sí? Mientras que las otras tres líneas lo que muestran es la sobrevida post-trasplante. El que sobrevive más tiempo post-trasplante cardíaco son los pacientes que se trasplantan por Chagas. Después tenemos la miocardiopatía idiopática y después la isquémica. Entonces, los pacientes que tienen Chagas y tienen una miocardiopatía que los lleva a la necesidad de trasplante son los que mejor aprovechan ese órgano, porque son los que tienen más sobrevida. ¿Sí? Así que esa es la paradoja. Si no lo trasplantas se te muere más fácil y si lo trasplantas tiene más sobrevida. Entonces, gana, gana. Hay que buscar y hay que incentivarlo. Que el tema de la infección no asuste a trasplantarlo porque se maneja. Es un tema más a controlar, es un tema más a controlar, pero no es una complicación más. Se maneja sin problema hoy en día, si seguimos los algoritmos. La clínica más frecuente de reactivación en el trasplante cardíaco es miocarditis. El tema es que el diagnóstico de la miocarditis es muy diferencial con el diagnóstico de rechazo de injerto. ¿Sí? Cuando le hacen las biopsias endomiocárdicas y ven de que hay una respuesta inflamatoria y sospechan rechazo, porque esto es algo que suelen relatar los infectólogos, aumentan la inmunosupresión, con eso replica más el Chagas y ahí terminan teniendo peor pronóstico. Por eso es muy importante el monitoreo de estos pacientes. Los infectólogos que trabajan en esto, en particular yo, mucho de esta información se la saqué a Alicia Perotti, la de Sao Paulo, fue muy piola, muy buena presentación, hizo hace un par de semanas. Es porque se aumentó la inmunosupresión porque había una sospecha de rechazo. Y acá va un poco de que unos par de datos que se ha generado en 30 años que de trasplante en cuanto a la reactivación de Chagas y la inmunosupresión que se da. El concepto más clásico y más reiterado es el del cuadro que está arriba, que se ve mucha más reactivación de Chagas en pacientes que utilizan como inmunosupresión el micofenolato. ¿Sí? Entonces, la recomendación es intentar de mantener azatioprina en estos pacientes. Esto es la literatura y es una constante, tac, 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 hasta que en el 2023 muestran otra casuística que la verdad que la reactivación es independiente del micofenolato y la azatioprina. Igual yo creo que este concepto de evitar el micofenolato en los pacientes que tienen Chagas está muy, muy firme por muchos años y se sigue manteniendo. Yo no estoy en el área, repito los datos que están publicados. ¿Sí? Algunos datos sobre trasplante renal. Esta es una casuística del Hospital Argerich, de acá de la ciudad de Buenos Aires. 31 pacientes receptores positivos para Chagas, de estos reactivaron 16%. De esto fue por hacer monitoreo. Primero se detectaron las parasitemias por Strut, entonces con eso no hicieron clínica. Y 2 pacientes que tenían paniculitis, se biopsió piel, se vieron a mastigotes, tratamiento joya. Después tienen un seguimiento de 19 pacientes que el donante era positivo. De estos, el 21% tuvieron infección asociada al donante. Otra vez, haciendo el monitoreo, Strut positivo, se trata joya, y tuvieron un caso grave que no describe más, es un artículo corto, en realidad es un póster que está publicado. No describen más por qué fue grave, pero todos estos pacientes sobrevivieron. Lo que es vital en los pacientes trasplantados con Chagas es el monitoreo, cumplir con el monitoreo. Este es un trabajo que está citado a nivel mundial, es mucha cita sobre trasplante de médula ósea. Este está liderado por Atlas y lo hicieron en el Sanatorio Antártica y otros sanatorios más de la ciudad de Buenos Aires. Lo que vieron es que en pacientes que tienen trasplante de médula autólogo, la reactivación con este seguimiento de hacer metodológicamente el monitoreo post-trasplante en un 17%, mientras que no era halogénico, que tiene mayor inmunosupresión, va a aumentar un 44%. Y después vieron que de los 4 donantes de esta corte, ninguno hubo transmisión. Pero de estos 4 donantes, hubo 2 pacientes que los donantes habían tomado tratamiento tripanocida previo. Entonces puede ser esa una causal, puede ser,
no lo sabemos, son N muy chiquitos para decir que 100% es por eso. Todos los pacientes que tuvieron una reactivación o una primoinfección con el tratamiento tripanocida anduvieron muy bien. Trasplante hepático. Esto vamos a traer, la primera persona que saludó era de Córdoba, del Hospital Privado Universitario, hicieron una publicación, a mí siempre la levanto porque me gusta mucho. 120 y pico trasplantes fueron a evaluar, 9 pacientes con Chagas, entonces eran receptores positivos. Le hicieron PCR, los que tenían pretrasplante, los que tenían PCR positiva le dieron tratamiento para negativizar esa parasitemia, negativizaron la parasitemia, fueron a trasplante. De esos 2 pacientes que habían tenido inicialmente como crónicos PCR positiva, uno volvió a tener PCR positiva post-trasplante, y de los otros pacientes que eran PCR negativas pre-trasplante, tuvieron 2 positivos. Por esa cero conversión, le hicieron tratamiento y anduvieron bien. Estas PCR, como no eran cuantitativas, yo no sé si son manifestaciones del crónico, pero no importa, me pareció una estrategia sumamente válida y tuvieron buena respuesta y buena evolución. ¿Sí? Ahora, discusiones sobre trasplante y profilaxis o tratamiento pre-trasplante o tratamiento inmediato post-trasplante. No hay evidencia, lo poquito que hay son todas anécdotas. Hace poquito, en el 2020, hubo una publicación que cuando los pacientes crónicos, trasplante cardíaco es esto, el Dante Passanese es un centro cardiológico enorme de Sao Paulo, tiene mucha experiencia en todo lo que es Chagas, son líderes en el tema. Había alguien de Brasil, cualquier cosa que comente y otro comentario que Se quiera hacer. sabe. No, pero sí es un referente grande. O sea, todas las publicaciones cardiológicas va mucho referencia a este centro, que yo no lo conozco. Bueno, hicieron este estudio y que es retrospectivo. Lo único que le podemos criticar es que es retrospectivo. Y vieron que de los pacientes que habían recibido tratamiento pre-trasplante tuvieron menos reactivaciones de una manera estadísticamente significativa que los que no habían recibido. Después, en el Hospital das Clínicas de Sao Paulo, no está publicado, pero dicen que ellos no tienen diferencia si hacen tratamiento previo o no, entonces prefieren no hacerlo. En Dallas está Ricardo de la Hoz, que su comentario es: la reactivación no modifica, no le voy a agregar eventos adversos asociados a tratamiento a un paciente peritrasplante. Esto queda mucho en la opinión de la gente y en la experiencia personal de cada centro, ¿sí? Algo que sí, hagas o no hagas tratamiento, el monitoreo parasitológico post-trasplante sí o sí hay que hacerlo. Esto no hay que dejarlo de hacer. Conceptos de parasitológicos y profilaxis. Uno es que, esto ya lo dije al principio, pero hemocultivos, PCR y cero signos diagnósticos positivos no quiere decir que estamos necesariamente en una reactivación, ¿sí? Pero si es una primoinfección, es un receptor negativo con un donante positivo y tengo cualquiera de estos positivos, sí, totalmente válido. O sea, estoy teniendo un parásito que no tenía. No es que estoy amplificando una infección crónica. Va. Después, la PCR cuantitativa es algo que nos gusta por esto, pero no tenemos punto de corte, ¿sí? Y yo les dije algo totalmente empírico, es una cuestión observacional que no se los puedo sostener más que es lo que me impresiona, ¿sí? Es lo que me impresiona esos puntos de corte que anotó y remarcó Sole, ¿sí? Después otro dato es que cuando los donantes eran vivos e hicieron tratamiento tripanocida, no hubo transmisión a los receptores. El tema es que los genes de estos casos son muy chiquitos, entonces no los podemos homologar Ah, absolutamente todo. Monitoreo siempre para el receptor negativo, donantes positivos. Y otra de las discusiones es: hacemos el trasplante, anda todo bien, trasplante de hígado, nada que ver que tenga con cardíaco, no reactiva ni nada. ¿Hacemos el tratamiento para Chagas o no lo hacemos? Independientemente de las profilaxis, la reactivación y todo eso. Eso depende mucho fue muy discutido, depende mucho de la formación que tenga. Hay algunos que dicen, no exponer a eventos adversos, a más medicación, mientras el paciente está con todo lo que es el manejo post-trasplante, y hay otros que dicen, me beneficio porque le bajo la carga parasitaria. Las posturas
son posibles, ¿sí? Pero no hay evidencia para sostener ninguna y es difícil el modelo porque es un modelo muy complejo. El monitoreo parasitológico, este es el que está establecido por la Comisión de Inmunocompromiso de la Sociedad Argentina de Infectología, ¿sí? Cuando el receptor es positivo, lo vamos a seguir con parasitemias y lo que lo vamos a seguir es con Strut y con la PCR cuantitativa. Lo ideal es hacerlos con los dos si los tenemos disponibles, ¿sí? Y la cuantitativa no tengo punto de corte, pero si empiezo a ver que se eleva, si le pones tratamiento pensando que estás en una inminente reactivación, está bien, nadie te va a discutir eso. ¿Cuándo hacer las parasitemias, estos controles? La recomendación son los primeros 2 meses semanal, después del tercer a sexto mes quincenal, después hasta el año mensual, y después no hay datos. Hay algunos que dicen trimestral, semestral, no hay datos. Cada vez que hay un aumento de la inmunosupresión, se vuelve a punto cero, Claro. ¿sí? Los trasplantados cardíacos tienen mucho lo que es rechazo y que les aumentan consecutivamente. 8 años post trasplante, sí, pero lamentaron, cada año les fueron aumentando porque hubo un episodio de rechazo de tejido de injerto. Entonces, ahí lamentaron, ahí volvemos a cero, ¿sí? Y otro momento que siempre vamos a buscar lo parasitológico cuando tengo clínica. La clínica de los trasplantados se ve muchísima paniculitis en los trasplantados renales, es donde está mucho más descripto. Un síndrome febril inespecífico que no sabemos la causa y que dura más de 3-4 días, que no es una gripe, ¿sí? La afectación cardíaca con una miocarditis o una pericarditis y lo que sea compromiso del sistema nervioso central. Todo esto es en el tejido que tenga, en el líquido que tenga, tengo que buscar métodos parasitológicos directos. Después, ¿cómo hago el seguimiento del donante positivo receptor negativo? Es exactamente igual, la única diferencia es que tengo dos cosas. Acá, la PCR común, que es solamente cualitativa, me sirve, porque es un paciente que no tiene parásito. Si le detecto ADN de parásito, es que hubo transmisión. Y lo otro que también se acompaña de la serología. El paciente inmunocomprometido tiene menos chance de hacer anticuerpos, pero la serología, que es algo que no es complejo y que se hace en cualquier lugar, si llega a seropositivizar, tengo que hacer tratamiento. Conclusiones de Chagas y trasplante. Obligatorio testear a todo donante y todo receptor de órgano. Tenemos que saber dónde estamos parados con el paciente. La estrategia de monitoreo parasitológico para hacer una preventive therapy o una terapia anticipada es excelente. Entonces hay que hacerla. Es muy buena la experiencia que hay. Si hay clínica en estos pacientes, tengo que hacer el diagnóstico parasitológico. Tengo que buscar las muestras y hacerlo. Después, tratamiento tanto de la preemptive como de la reactivación es inmediato. No espero a ver si hay otra cosa, ¿no? Ya está, lo tenés en la cabeza, le pones Vesnidazol o Nifurtimox, lo que tengas disponible. Y en cuanto al tratamiento preventivo, los datos son insuficientes y va a depender mucho de la experiencia de cada centro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna Perfecto. pregunta de trasplante y Chagas? No hay preguntas en el chat. Perfecto. Vamos con las 5 minutos. autoinmunes. Ahora tengo que apurarme. Ahora Bueno, tenés bueno, ahora lo que queda, con hay las menos autoinmunes, que datos, además hay cada vez más más biológicos. fármacos que para las autoinmunes. Así que te escuchamos, te escuchamos. Bueno, en tema de autoinmunes y tratamiento inmunosupresor, inmunomodulador, más variables, menos datos todavía. Esto lo que podemos ver es que hay 7 casos de reactivación publicados al 2021. De estos 7 casos, lo que vamos a tener es que el caso 1, el diagnóstico de la reactivación fue por una parasitemia de 57, venía en aumento, y ahí le pusieron Vesnidazol, pero era un paciente que estaba con electrodermia psoriásica, le pusieron infliximab con anti-TNF. Después hay un caso en Barcelona que tenía una nefritis lúpica, que estaba con pulso de solumedrol, con metilprednisolona, ciclofosfamida. La inmunosupresión que tenía pre-tratamiento era muy alta, y a esta paciente el diagnóstico fue por 2 PCR positivas, con lo cual no ponen el sello. Yo no digo que no lo sean, sino que no ponemos el sello de reactivación. Después hay un paciente que tiene un seno diagnóstico positivo,
¿sí? No me puede diferenciar crónico de agudo. Y ahora sí, tenemos estos, claro, que son estos casos que son sintomáticos y que tienen amastigotes en la biopsia. Es una paciente que tenía esclerosis, ¿sí? Que estaba con azatioprina, ¿sí? Pero además tenía un citomegalovirus. Esta paciente me llamó mucho la atención, que era una artritis reumatoidea con metotrexate y que termina siendo un chagoma cerebral. En la biopsia de cerebro es donde se ven los amastigotes y esta paciente falleció. Un paciente con psoriasis, que hay una modificación en la PCR, lo que pasa es que la cuantificación que usa no es la que está estandarizada, equivalente parasitario, así que interpreto que es alta por lo que dice el artículo, pero no me queda claro. Y después tenemos otro paciente con lupus, ¿sí? Que tiene biopsia y strut positivo. Entonces, al 2021 hay 4 casos claros de reactivación y estamos viendo que estos pacientes tienen mucha inmunosupresión por los tratamientos, ¿sí? No quiere decir que no vaya, pero ¿cuántos pacientes tenemos con inmunomoduladores? Millones. Después, en cuanto a series de casos de autoinmunes y Chagas, tenemos 3. Una es de Córdoba, de vuelta a Córdoba, ahí está apuntando, ¿sí? Hay una serie de Barcelona que son 14 pacientes con diferentes autoinmunes y diferentes tratamientos. Todos estos pacientes habían recibido tratamiento tripanocida, porque es sistemático de ese centro tratar a todos los pacientes con Chagas, así que no hay una sola reactivación. Hay una serie en Suiza de 28 pacientes que tampoco ninguno tenía reactivación, algunos tratados para Chagas, otros no aclaran el por qué. Y después está esta serie de Córdoba que me gustó, me la encontré preparando esto y me gustó mucho, que es una serie de 13 pacientes que tienen autoinmunes. Dentro de la variedad de autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, todo y más, ¿sí? Y definieron la reactivación cuando tenían PCRs mayores a 50 equivalentes parasitarios, ¿sí? O que tenían una PCR en tejido para cruci con menos de 33 CT. Es el punto de corte que pusieron eso. De esto vieron que de estos 13 pacientes, la mitad tuvieron reactivaciones, 5 pacientes por la PCR en sangre y 2 por biopsia. Todos estos pacientes le pusieron tratamiento con besnidazol y anduvieron joya. Y esto es todo lo que se sabe de autoinmune. No se sabe más de autoinmune. Ay, sí. Tengo un paciente que tiene artritis reumatoidea y metotrexate. ¿Qué hago? Pauta de alarma para todos. ¿Lo sigo con PCR y Strut? No sé, porque no tenemos una casuística importante para poder establecer eso. Lamentablemente eso se los tengo que dejar en duda. Sí tienen que estar todos los pacientes conscientes de que si tienen alguna manifestación cutánea, fiebre que no pueden encontrar la causa, diarrea que no encuentran la causa, tenemos que buscarle el parásito en algún lugar. Después quimioterapia eh, y reactivaciones por cruci. Volvemos a la serie de Barcelona, que tenían de todos los tratamientos, 8 casos, ninguna reactivación. De vuelta a Barcelona, el Valdebrón trata absolutamente todos. Ellos no discuten el tratamiento en crónico, se trata todo. ¿Esto puede haber evitado de que estos pacientes reactiven? Puede ser. En Argentina tenemos el estudio de trasplante de médula ósea, que eran todas leucemias y linfoma, que vimos los reactivados después de los trasplantes, ¿sí? Esto pasa más al modelo de trasplante, más que del quimioterapia. Y en Brasil hay una serie de pacientes que los siguen por mieloma múltiple, y de estos eran 9 pacientes, 2 que tuvieron PCRs con alta carga parasitaria y que los trataron y anduvieron muy bien. Justo nosotros hace poquito estamos con un paciente con mieloma múltiple que se hizo un autotrasplante y estaba haciendo un segundo ciclo de quimio. Vino y lo que decidimos fue hacer durante la quimio cada 15 días el parasitológico. El primer control es Strut positivo, asintomático, está haciendo besnidazol, está por terminar ahora y vamos a seguir haciendo el monitoreo hasta que termine la quimio. Eso es lo que decidimos de manera empírica, pero porque no hay datos. Entonces, el monitoreo parasitológico en enfermedades autoinmunes, puse R y es enfermedades autoinmunes, y inmunosupresión y quimio, no sabemos, no hay datos suficientes. Sí, todos estos pacientes y los médicos que tienen estos pacientes se tienen que acordar de la infección crónica por Chagas y que cualquier síntoma de agudo tiene que hacer una búsqueda del parasitológico.
sangre, líquido, cefalorraquídeo, biopsia de lo que sea, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya vamos cerrando porque lo último había muy poquito. Si tenemos inmunocomprometidos y tenemos la reactivación de Chagas o tenemos una prima infección, lo que es vital es hacer tratamiento de manera inmediata, no demorar eso. Eso es lo que le va a cambiar el pronóstico de vida a esta persona. Conclusiones, la reactivación de Chagas es un cuadro grave de alta mortalidad. Es importante testear para infección crónica por cruci a todas las personas que tienen epidemiología o factores de riesgo de exposición a cruci, especialmente los inmunocomprometidos. En pacientes de alto riesgo de reactivación, está claro con trasplantados, es importante el monitoreo con métodos parasitológicos, ¿sí? Y todo paciente con inmunocompromiso que tenga un cuadro agudo y que no le encuentre otra etiología, tengo que buscarlo parasitológico. Siempre tenemos que estar pensando. La única manera de diagnosticar, yo sé que tenemos que pensar un montón de cosas, pero si no pensamos, no lo vamos a buscar y no lo vamos a diagnosticar. Y el tratamiento tiene que ser inmediato. Acá cierro con un mensajito. Si hay gente de acá que tiene experiencia, que quiere comentar y quiere participar, hay una red internacional de Chagas, HIV o otras situaciones de inmunocompromiso. El REDCap no lo puedo pasar, si quieren me mandan un mail y les paso el REDCap para que se puedan afiliar o colaborar o presentar o discutir en las reuniones de esta red. Eso es todo. Terminé puntual. Bueno, súper Voy. bien, 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 perfecto, sí, una puntualidad increíble. Bueno, Mari, muchísimas gracias por tu presentación, impecable como siempre. A ver, Ahí está Gaby. Ahí la ahí vi. está Gaby. Hola Gaby, ¿cómo Hola, estás? bien, bien, excelente, como siempre, nuestra amiga Marisa, increíble, bárbaro, y felicitaciones, Sole, por tanto empuje que siempre estás haciendo acción en esto que es tan importante. Muy bueno todo, siempre tan actualizado, tan excelente. Bueno, bueno, gracias Gaby también por sumarte, por haberte sumado a la presentación de Marisa. Había una pregunta, Sí, dice, buenas ahí. noches, ¿hay datos en pacientes oncohematológicos recibiendo quimioterapia o se extrapolan a la conducta en trasplantados? Pregunta Celeste Huidiche, o Sí. Guidiche. Yo, justo es lo que mencioné al final, no sé si se entendió o no fue el tiempo de la pregunta, es, la verdad que el monitoreo como trasplantado exactamente igual no Todos. existe porque no tenés el dato. Sí, mientras están con la quimio, el momento de más inmunosupresión, nosotros de manera empírica establecimos cada 15 días que se hagan un monitoreo, mientras esté con la quimio. Una vez que ya termina con la quimio, le haces un seguimiento más al mes y después ya podés descargarlo de esa carga de estudiarse tanto el paciente. Porque también podemos pedir toda la semana, todos los días, pero el paciente está con muchas cuestiones de salud, con muchos manejos, con muchas cosas, que la verdad que también es una carga. Y el diagnóstico parasitológico, eh, es mejor buscar centro de referencias o gente que estén acostumbrados a visualizarlo o hacer la PCR, porque la PCR no está en todo el mundo. En Estados Unidos, el de Dallas, el infectólogo de Dallas, Ricardo de la Hoz, en Estados Unidos tienen que mandar las muestras al CDC y tienen toda una logística de los trasplantados que le demora mucho en Claro. que llegue y que les informe. Él terminó haciendo, por la cantidad de casos que tiene, ya consiguió hacer algo que le manda directamente y no tiene que ir a regional y después que vayan. Pero cuando yo me quedé, en Estados Unidos le demoran 3 semanas en hacer una PCR, qué bien que estamos acá. Claro, tal cual. ¿Cómo vamos a estar en este país subdesarrollado? Claro, no, no, no es menos. Así es. Bueno, acá hay otra pregunta. En pacientes con VIH que no hayan comenzado el tratamiento, paciente de reciente diagnóstico y salen positivos para tripanosoma, ¿se recomienda tratar primero el tripanosoma o se puede iniciar simultáneamente el tratamiento para VIH? Pregunta Jaimar, Shaimar. sí. Iniciar como todo lo que es HIV, si no tiene contraindicación, tratamiento antirretroviral. Salvo que tenga clínica. Si tengo síntomas del sistema nervioso central o tengo algo cardiológico, tengo que buscar que no sea una reactivación. Es eso. Si no, es empezar rápidamente el tratamiento antirretroviral.
Una vez que controla el virus, la reactivación baja Baja. la chance, dramáticamente. Absolutamente. Bueno, a ver si hay alguna otra. Me parece que esas eran las preguntas. Bueno, muchas felicitaciones de la gran parte de los participantes. Llegamos casi a los 80 participantes, 80. así que te escucharon muchas personas tu experiencia en Chagas. Y bueno, y siempre estamos aprendiendo un poco más y sumamos diferentes profesionales que tengan experiencia en los temas que estamos tratando. Bueno, por eso hoy Marisa nos acompaña acá. A ver, hay otra preguntita. ¿Recomiendan tratamiento antiparasitario para pacientes VIH con serologías reactivas para Chagas? No sé. Así es, ahí lo estoy viendo a Omar. Yo tiendo a hacerlo, pero primero me quiero asegurar que el tratamiento antirretroviral sea efectivo. Algo que no dudo en HIV Chagas es el tratamiento antirretroviral. Eso, la efectividad, no hay duda, les cambia la mortalidad. Después voy al tratamiento para Chagas, pero primero tratamiento antirretroviral. Eso no lo demoro, lo antes posible. Bueno, Mari, no queremos demorarte y que dispongas de más tiempo para esto. Ya nos has entregado una hora de toda esta experiencia tuya en esta enfermedad, una de las tantas desatendidas, como hace unos minutos decíamos. Muchísimas gracias por toda la información. Ahí tienen el mail. ¿Querés recordarnos tu mail por si quieren hacerte alguna Sí, pregunta puntual? es marisa.fernandez@gmail.com. Bueno, cualquier duda o a pesar de que esto va a quedar grabado en el canal de YouTube, como les dije al inicio, en Infecto Viral, pueden escribirle, consultarle sobre este tema y todo lo que sea referente a Chagas. Así que, Mari, muchas gracias una vez más. Gracias, Gaby. Gracias, Lau, que andaba por ahí. Gracias, Pedro Pesac, es otro de los infectólogos de La Plata que promueve muchos estos ateneos en la aplicación en Antibiotic App. Así que muchas gracias a él también por cada mes sumarse. Y nos encontramos el próximo mes con Marina Pasinovich, que es una infectóloga pediátrica en esta oportunidad. Así que vamos a estar escuchando dentro de la infectología, pero a una infectóloga pediátrica. Así que el próximo mes nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias, que tengan unas buenas noches. Chao, chao, Chau, felicitaciones y chau. gracias a todos por estar. Felicitaciones a vos, Sole, por estar empujando con esto siempre. Muchas Espectacular. gracias, un gran placer que a pasar de los 4 años sigamos, perseveremos. Totalmente. Chau, chau, adiós.